Vamos a prepararnos para recibir el consejo de Dios. Él es Padre y como Padre Él nos aconseja, y el mejor consejo que usted pueda encontrar o recibir siempre lo encontrará en su palabra. Por eso siempre vamos a la palabra. Siempre que estés en alguna situación, cualquiera que ésta sea, siempre hay que ir a la palabra para que a través de la palabra el Señor hable a nuestro corazón. Y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. ¿Están listos? Bueno, el Señor nos ha ministrado a través de estos cantos, a través de la alabanza. Prepara nuestro corazón para que podamos estar listos y recibir la palabra. Oremos y pidamos que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que nuestros oídos espirituales estén abiertos y dispuestos para escuchar lo que Él quiere hablarnos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque siempre, como nuestro Padre bondadoso y misericordioso, siempre tienes un consejo para nosotros, siempre tienes una palabra de aliento, una palabra de amonestación inclusive, porque tú deseas que como tus hijos vayamos siempre caminando hacia la madurez cristiana. Sin embargo, en el camino, en el trayecto de nuestro camino hacia el destino final, nos encontramos con obstáculos, situaciones difíciles que muchas de ellas pueden detenernos. Pero cuando escuchamos tu palabra nos alienta, tu palabra nos impulsa para seguir caminando hacia nuestro destino final, que eres tú, que es la eternidad. Este mundo no es nuestro hogar, Señor. Aquí estamos solamente como extranjeros y peregrinos, porque nuestra morada final está en tu reino. Tú fuiste a preparar morada para nosotros, para que donde tú estás, también nosotros estemos. Sigue preparándonos, sigue ministrándonos, sigue adiestrando nuestras vidas, sigue perfeccionando tu obra en nosotros, Señor. Y eso lo hace tu palabra también, Señor. Así que pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír, y que nuestro corazón esté dispuesto para recibir tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Amén. El día de hoy voy a concluir con el mensaje que inicié la semana pasada, hablando acerca de la voluntad. Y estamos hablando acerca del conflicto que hay, que todos los seres humanos tenemos con la voluntad. Inclusive es muy posible que antes de venir a este lugar, tal vez tuviste un conflicto con tu voluntad y vino la pregunta, ¿iré o no iré a la iglesia? De hecho, algunos quizá no llegaron a la iglesia porque ahí en su voluntad se encontraron con algún conflicto que les impidió llegar a estar y reunirnos en el día de hoy para adorar al Señor. En la Biblia encontramos muchos personajes que lucharon y tuvieron conflicto en su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y no nomás en la Biblia, en nuestro diario vivir nos encontramos con personas que tienen conflictos para hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el libro de Jonás, que lleva su mismo nombre, o Jonás, este libro que lleva el nombre de Jonás, dice ahí la Biblia que en el primer capítulo, en el primer versículo, dice, vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Cuántos saben que cuando la palabra de Dios viene a nosotros no tenemos otra opción más que obedecerla? ¿Sí sabían eso? No es una opción, es un deber. Tenemos el deber de obedecer la palabra. Nos guste o no nos guste, sintamos o no sintamos,
cuando Dios habla a nuestro corazón y habla con claridad, sin ambigüedades, siempre tenemos el deber de obedecer. Y ese fue el caso de Jonás, no solo por mencionar un personaje, ¿no? Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, esta es la palabra de Dios. Miren la instrucción que Dios dio. Levántate y ve a Nínive. No hay nada de complicada en la instrucción, ¿verdad? Está clara la instrucción. Levántate y ve a Nínive. ¿Quién le estaba dando esa instrucción? Dios. Dice ahí Dios, aquella gran ciudad, y pregona o pronuncia mi juicio contra ella, porque ha subido la perversidad y la maldad de su gente delante de mí, dice el Señor. Si en aquel tiempo, en el tiempo de Jonás, la maldad ya existía, como siempre ha existido, la maldad en el corazón de las personas, y sube hasta la presencia del Señor esa terrible maldad, ¿se imagina cómo está el día de hoy el Señor allá en su trono? Viendo la maldad de los hombres en este tiempo, que ha subido también a la presencia del Señor. Por eso nosotros debemos de ser proclamadores de su palabra, pregoneros de su palabra, hablarle a la gente acerca de un mensaje de buenas nuevas de salvación y liberación de sus pecados. Mucha gente el día de hoy se está muriendo en los hospitales sin siquiera haber recibido una palabra de salvación a sus corazones. Y créanme, por lo que dice la Biblia, no se van a una eternidad con Cristo, se van a una eternidad al infierno, por toda la eternidad al infierno. ¿A quién le gusta irse al infierno? ¿Quién quisiera irse al infierno? Nadie. Cuando tú le predicas a alguien, le puedes hacer una buena pregunta. Como hace unos días yo le compartí a alguien y le decía, mira, tú podrás seguir viviendo tu vida como tú quieras, pero al final del camino solamente hay dos destinos a los que tú puedes acceder. Uno, al reino de los cielos, o el otro, perdóname que te lo diga así de claro, pero es al infierno. Es al infierno. No hay lugares intermedios, ya sabían eso, ¿verdad? No hay lugares intermedios. O es el cielo, la presencia de Dios por toda la eternidad, o es el infierno, ¿verdad? Cada quien va a decidir. Entonces Dios en su gracia y en su misericordia usa personas como tú y como yo, redimidos, salvados, limpiados por la sangre, para pregonar ese mensaje, ese mismo mensaje que fue el que le dijo a Jonás que fuera y lo pregonara, un mensaje de juicio. Les dijo, ve y háblales que mi juicio va a caer si no se arrepienten. ¿Sí? ¿Y saben qué hizo Jonás? Se opuso a la voluntad de Dios. Dice ahí entonces, ha subido, dice el Señor, ha subido la perversidad y la maldad de su gente delante de mí. Por eso ve, Jonás. Y hoy el Señor nos habla y nos dice, vayamos, Jonáses, vayamos y proclamemos ese mensaje. A ver si me pueden ayudar, por favor, alguien que me ayude ahí estoy aquí oyendo un poquito diferente. Si me pueden ayudar ahí en el sonido, le llaman a Guillermo, por favor, para que me arregle ahí. Entonces, es que eso me distrae. Se fijan cómo ya me distraje. ¿Qué les estaba diciendo? Entonces están atentos, ¿eh? Entonces, dice, sube la maldad, la perversidad a la presencia del Señor. Entonces Dios le está dando un mensaje a Jonás, ve y predícales. Y miren lo que hizo Jonás, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, y en lugar de irse a Nínive, se fue a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía no para Nínive, para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis,
lejos de la presencia de Dios. Lejos de la presencia de Dios. ¿Ustedes creen que podemos alejarnos de la presencia del Señor? Imposible. Es imposible. Ningún ser humano podemos escondernos de la presencia del Señor, porque Él es omnipresente. Vemos con este ejemplo entonces que Jonás en su voluntad tuvo un conflicto con la voluntad de Dios. Y al final de cuentas, ¿cuál voluntad creen ustedes que prevalece? Pues la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Al final de cuentas, o hacemos la voluntad de Dios o la hacemos. No hay vuelta de hoja, ¿verdad que no? Tampoco es que, Señor, yo creo que debiste de haberlo hecho de esta manera. Tampoco hay sugerencias para Dios, ¿verdad que no? No. ¿Por qué? Porque la voluntad, según lo establecimos, es la capacidad que tiene toda persona de decidir con libertad lo que quiere o lo que no quiere, lo que hace o lo que no hace, lo que piensa o lo que no piensa, lo que dice o lo que no dice. Todo eso se genera en la voluntad. Tu voluntad el día de hoy te llevó a decidir estar en este lugar para adorar a Dios y para recibir la palabra. Yo les dije hace unas semanas atrás, nadie te puso una pistola y te dijo, tienes que ir a la iglesia, ¿verdad que no? ¿A quién le pasó así? A nadie. ¿Sí? Entonces, todos de manera voluntaria llegamos y estamos aquí porque amamos a Dios, porque anhelamos estar en su presencia. El 18 de octubre del 2014 fue detenido por las autoridades brasileñas un hombre llamado Tiago Henrique Gómez da Rocha. Este era un guardia de seguridad con tan solo 26 años de edad. Según la policía brasileña, este joven se convirtió en un asesino en serie, el cual, con mucha frialdad en su corazón, él confesó haber matado 39 personas desde el año 2011 debido a tanta rabia acumulada que no supo controlar. Al final, de manera voluntaria, lo llevaron a cometer todos estos homicidios. Rocha dijo en el lugar de su detención que fue abusado sexualmente por un vecino cuando tenía 11 años de edad y además era objeto de bullying en la escuela. Él dijo que comenzó matando homosexuales, después pasó a matar indigentes y por último pasó a matar mujeres entre 13 y 29 años de edad elegidas al azar. Y no solamente los mataba, los descuartizaba y los desaparecía. Este joven confesó que salía a las calles cada día con la firme voluntad de matar y no le importaba si era un hombre o era una mujer. Él sentía rabia, sentía mucha rabia, y para que él le pudiera pasar este sentimiento de rabia, dice él, confesó él, que tenía que matar. Pero una vez que mataba a alguien, sentía tanta angustia y tanto arrepentimiento por haber hecho lo que no quería haber hecho, pero a la vez quería volver a matar. Y eso es precisamente a lo que Pablo se refiere, el apóstol Pablo, cuando escribe acerca de su propia experiencia en Romanos capítulo 7, versículo 15, que iniciamos leyendo la semana pasada. Dice Pablo, miren la lucha que establecía Pablo, Romanos 7, 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿A cuántos les ha pasado algo así como a Pablo? A mí. Tú no puedes decir a mí no. A todos nos sucede lo que le sucedió a Pablo. Pablo está hablando en este solo versículo de la lucha que todos enfrentamos, incluyéndolo a él, entre la carne y el espíritu. Ya hemos dicho anteriormente que si tú alimentas más a la carne,
Tu carne te va a llevar en tu voluntad a satisfacer la carne. Pero también está el otro lado de la moneda. Si alimentas más el espíritu, entonces el espíritu te va a llevar a satisfacer los deseos del espíritu ahí en tu voluntad. Así que es muy importante que todos nosotros entendamos el papel que juega la voluntad en todos los seres humanos. De hecho, ese es el propósito del tema, que podamos entender el papel que juega la voluntad. Porque todos, como ya lo mencioné, todos, digan conmigo, yo también, todos tenemos un conflicto con esta voluntad. Por eso Pablo al final de este pasaje, él termina diciendo, miserable de mí. Y si usted nota ahí el texto está con signos de admiración, como Pablo mismo estaba admirado y decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso es muy importante que día con día vayamos a la presencia del Señor y ahí nos llenemos y vayamos a su palabra, nos llenemos de su palabra, porque te va a venir el conflicto con la voluntad. Ya sabemos que debido a la desobediencia de Adán y Eva, el pecado entró a toda la humanidad. Escuchen, porque Satanás logró empezar a gobernar la voluntad de Eva y luego de Adán. Desde entonces vemos cómo la humanidad ha ido en un gran deterioro, no solamente en la personalidad, en la conducta, sino en la forma de pensar y en la forma de actuar. Yo les decía la semana pasada, y esto es una realidad. Les decía la semana pasada que hay una mujer que fue a una terapia con un psiquiatra, porque siendo mujer se sentía gallina y actuaba como gallina y cantaba como gallina. Y esto es verdad. Hay por ahí un hombre que ha invertido miles, bueno, ya se murió, miles y miles de dólares porque él, siendo hombre, se sentía tigre. Sí, esto lo pueden ver ustedes ahí en el internet. Bueno, el tiempo pasa, va evolucionando, la gente va cada vez deteriorándose más moralmente. Muchos, en su ignorancia, por todo lo que vemos que está sucediendo a nuestro alrededor, le reclaman a Dios y le dicen, ¿por qué, Señor, si tú eres amor y eres todopoderoso, por qué hay tanta maldad en este mundo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué? ¿Dios ha fallado? Yo me puse a meditar un poquito en esa pregunta porque todo lo escuchamos. Hay gente que en su angustia, en su desesperación, usted va a los hospitales y se encuentra gente que llegan a los departamentos de urgencias. Algunos llegan balaceados, algunos otros llegan todos quebrados, con costillas rotas, algunos a medio morir. Y luego de repente alrededor de la gente usted escucha, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hizo la gente? ¿Por qué la gente se pone a dispararle deliberadamente a otra gente que no tiene nada que ver con sus problemas? Y matan gente y destruyen gente y roban gente y asesinan personas, etcétera. Y entonces la gente se pregunta, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y le reclaman a Dios, cuando Dios no tiene nada que ver en el asunto. Yo me puse a pensar en esa pregunta que luego la gente se hace y me di a la tarea de investigar así a vuelo de pájaro acerca de cuáles son algunos de los principales problemas del mundo actual. No sé si alguna ocasión usted se había puesto a pensar en esto. Yo de repente estoy reflexionando y pensando, a ver, voy a investigar un poquito. Y me di a la tarea de investigar algo, le comparto así rápido lo que me encontré. ¿Cuáles son los principales problemas por los que está pasando este mundo en la actualidad? Principales problemas.
son problemas. Número uno, la guerra entre los países buscando tener poder para subyugar a los débiles. Número uno, entre muchas otras. Número dos, conflictos armados por el crimen bien organizado a nivel mundial, procurando extender sus mercados de venta, no solamente de todo tipo de drogas y estupefacientes, sino lo que es mucho mejor que la venta de drogas, que es la venta de pornografía, dando como resultado toda una red de prostitución infantil, juvenil, adulta, debido a las grandes ganancias que genera la venta de pornografía. Y la gente está anhelante de buscar dinero fácil. Y los jóvenes quieren hacerse ricos de la noche a la mañana vendiendo drogas y hacerse millonarios. ¿Sí? Número tres, otro de los principales problemas por los que está atravesando el mundo entero es la polarización política. ¿Qué es la polarización política? Bueno, es cuando la opinión pública, la opinión de la gente, se divide en dos extremos opuestos, como ya lo vemos sucediendo en este mundo. Este mundo está polarizado, la sociedad está polarizada, porque unos están pro vida y otros están pro aborto. Son dos opiniones opuestas, ¿se da cuenta? Y eso polariza la sociedad. Algunos otros están a favor de la ideología de género y que consiste en pretender implementar convicciones personales haciéndolos la regla de conducta de toda la sociedad. Así está el mundo, ¿sí? Otro de los problemas principales que está pasando el mundo entero, pues es precisamente la crisis económica mundial, que está generando o que ha generado una muy marcada desigualdad. Es decir, pocos ricos y millonarios y millones de pobres. ¿Sí o no? Crisis en el cambio climático es otro de los problemas que estamos viendo alrededor, causado el cambio climático por tanta contaminación que a su vez, escuchen esto, a lo mejor la gente dice, ¿qué es eso del cambio climático? ¿Qué es eso de que la gente está lo verde? Y tiene mucho que ver, mis hermanos, porque precisamente tanta contaminación que hay alrededor del mundo ha sido la causante de todo tipo de enfermedades que hoy por hoy han llevado a la muerte a miles de personas alrededor del mundo por diferentes tipos de enfermedades, y una de ellas, la más cruel, ha sido el cáncer y muchos otros problemas. Y la pregunta del millón, estos son los problemas, porque hay que ver los problemas, pero también hay que aprender a ver las causas. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuáles son las causas de todos estos problemas que está enfrentando la humanidad alrededor de este mundo, valga la redundancia? Bueno, número uno, políticos ansiosos de poder que legislan leyes que le favorezcan no solamente a ellos, sino a las multitudes, sin importarle que en ello vaya la violación de las leyes divinas. No les importa. No les importa. Otra causa es las malas costumbres de la gente. Malas costumbres. Y Pablo habló precisamente de las malas costumbres, ¿sí? Cuando dijo en 1 Corintios 15:33, hermanos corintios, no se equivoquen, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Malas conversaciones que surgen principalmente cuando es la hora. Si acostumbras comer con tu esposa y con tus hijos, ahí, si no tiene uno cuidado con nuestras palabras, ¿sí? Entonces nuestras propias palabras nos van a llevar a malas conversaciones que van a corromper buenas costumbres. Yo les decía en la clase,
hablando de cómo una sola palabra puede cambiar el sentido de un escrito, puede cambiar el sentido de un pensamiento, puede cambiar el sentido de cómo identificamos a las personas. Dicen los que conocen que todas las personas hablamos más de 18,000 palabras en el día. Más de 18,000 palabras. Algunos otros hablan como 50,000. Pero al final de cuentas, miles y miles de palabras hablamos. La pregunta para nosotros es: ¿cuántas de esas palabras, las que sean que tú hables en el día, cuántas de esas palabras se edifican o cuántas de esas palabras destruyen? ¿Sí? ¿O cuántas de esas palabras distorsionan el sentido de lo que estamos hablando? Entonces Pablo con mucha razón dice, hablando de las malas costumbres, que es una causa por la que hay tantos problemas en una familia, hay tantos problemas en el trabajo, hay problemas en una congregación como esta, porque hay malas conversaciones que corrompen buenas costumbres. En Hebreos capítulo 10, el autor de la carta a los Hebreos también habla de malas costumbres, diciendo: cristianos hebreos, no dejen de congregarse como algunos que lo tienen por costumbre. ¿Es mala costumbre congregarse o es una buena costumbre? No solamente es una buena costumbre, es un buen hábito y es un privilegio y es una bendición. Dios no nos llamó a adorarlo a través del internet, aunque se puede hacer. Se puede hacer, pero es mejor cuando nos reunimos como hermanos y juntos a una misma voz, en un mismo cántico adoramos al que nos salvó y al que nos rescató. Y algunos dicen: no, yo me quedo aquí, yo lo veo por internet. Y luego estás ahí con tu computadora o con tu televisión ahí viendo el servicio. Y de repente ya el niño se ensució y tienes que cambiarle el pañal. O ya de repente, pues ahorita vengo, voy a hacer algo de comer, y la predicación se fue. Oiga, si Dios nos hubiera llamado a recibir su consejo, su instrucción a través del internet, pues entonces ¿para qué existen los edificios donde se congregan los cristianos? Pues mejor cerramos y nos hacemos cristianos, cibernéticos, que ya hay pastores cibernéticos y cristianos que se congregan a través de las redes sociales. Eso es un problema, eso es una causa por la que hay tanta frialdad espiritual en la vida de muchos cristianos. Y la voluntad, en lugar de llevarnos nuestra voluntad hacia la voluntad de Dios, nuestra voluntad nos lleva a vivir como está viviendo este mundo. Otra de las causas es, escuchen esto es otra causa, por eso hay tanto desorden mundialmente. Porque hay una diversidad de falsas creencias religiosas. Ahorita hay de todos colores y de todos sabores, ¿sí o no? Bueno, si usted no sabía, el día de hoy en la actualidad hay aproximadamente más de 4 millones de creencias religiosas alrededor del mundo. Bueno, hoy creen hasta en las vacas, creen en la cucaracha, creen en el sol, creen en los astros, y la gente cree en todo menos en Dios. Por eso hay tantos problemas. Y tú le preguntas a la gente: oye, ¿tú crees en Dios? Y te dicen: sí, yo creo en Dios. ¿En cuál Dios? Porque la gente se ha hecho muchos dioses. Hoy la gente ha hecho de su trabajo su Dios. Han hecho de sus cosas personales su Dios, que ha sustituido al Dios que nos salvó y nos redimió y pagó el precio por nuestro rescate. ¿Sí? Por eso estamos como estamos. Bueno, otra de las causas, porque estamos viendo las causas, para todos aquellos que dicen: Señor, ¿por qué si tú fueras amor y eres todopoderoso, por qué hay tantos problemas en el mundo? Ahí están las razones, ahí están las causas. Otra es la pérdida y la ausencia de valores morales.
Acuérdense que los valores morales están sustentados en los valores espirituales. Los valores morales son el conjunto de normas que transmiten formas correctas de actuar, que permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que quiero y lo que no quiero, entre lo correcto de lo que es incorrecto, entre lo justo y lo que es injusto. Un hombre casado que tiene relaciones con una mujer que no es su mujer, está haciendo lo incorrecto y está haciendo lo injusto, porque ese es un pecado que daña a la familia, ¿sí o no? Porque luego me dicen, usted es muy exagerado, pastor. No, es que no lo digo yo, lo dice. ¿El adulterio es pecado, sí o no? ¿La fornicación es pecado, sí o no? Sí. ¿Robar y mentir es pecado? Sí. Por eso Dios estableció leyes y mandamientos en su palabra, que son las leyes y mandamientos que rigen la vida de los cristianos. Si tú te dices ser un cristiano, aquí está la ley. Así como las leyes terrenales rigen la vida de los ciudadanos de todos los países, hay que someternos a las reglas. Y si no, pues va a haber problemas. Entonces el día de hoy ya se perdieron los valores morales. Algunos ya los echaron a la basura, como es la honestidad, la integridad, el respeto, etcétera, y muchas cosas más. Santiago también nos da una respuesta acerca de la causa por la cual hay tantos problemas sociales. Santiago dijo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Aquí está la respuesta, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Los deseos carnales que no tienen nada de buenos. Eso es concupiscencia. Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. En otras palabras, cuando el diablo seduce a alguien, apela a las concupiscencias o a las debilidades del ser humano o a las malas tendencias que todos tenemos. Por ejemplo, si una persona suele ser mentirosa, el diablo sabe por dónde llegarnos a través de la mentira, para seducirnos a través de las malas intenciones que nos llevan en nuestra voluntad una vez más a mentir. Este hombre que les di el testimonio, un testimonio real de la vida diaria, este hombre al momento que asesinaba a una persona, no quería, en su ser interior le venía angustia, le venía desesperación y tristeza. No quería matar, no quería matar cuando ya había matado. Pero luego quería volver a matar porque había un problema en el alma. Un problema en el alma que el psicólogo ni el psiquiatra pueden llegar a esa área del alma, solamente Dios la puede transformar. El psicólogo te va a dar antidepresivos y calmantes y terapias para sacarte el dinero. Y Dios no. Dios nos libera de una vez y por todas cuando tú decides aceptarlo a Él como tu Señor y Salvador y someter tu voluntad a la voluntad de Él, como sucedió cuando Él nos rescató. Así que Jesús, tenemos que tenerlo bien claro, Jesús no heredó el pecado que nosotros heredamos, porque Él fue y sigue siendo perfecto. Por lo tanto, Jesús no tenía tendencia al pecado, pero como la consigna de Satanás, el imperativo de Satanás era vencer a Jesús, y no podía hacerlo a través de la concupiscencia de la carne, porque no había en Jesús maldad alguna, quiso hacerlo a través de seducir la voluntad, pretendiendo que Jesús apartara su voluntad de la voluntad de Dios. Y es ahí donde está el meollo o el centro del asunto en las tres tentaciones que Satanás le puso al
a pocos minutos antes de entrar a desarrollar ya su ministerio, que ya estudiamos la semana pasada en Mateo capítulo 4. Ahí está el meollo del asunto. No es que Satanás quería di que estas piedras se conviertan en pan. Sí, Jesús podía hacerlo porque tenía todo el poder. Pero el propósito de Satanás es que Jesús hiciera no la voluntad del Padre, sino su voluntad, y complaciera a Satanás. Eso ya lo vimos la semana pasada. Sin embargo, lo que debemos de resaltar y aprender de Jesús no es que Jesús venció la tentación, sino más bien retuvo su perfección, la cual Adán en el Edén no pudo retener. Pero Jesús sí. ¿Por qué? Porque la voluntad, hermanos, es la que rige el corazón. La voluntad es la que rige el corazón. En otras palabras, escuchen, hermanos, quien toma el control de tu voluntad, o quien tenga el control de tu voluntad, va a tener el control de tu corazón. Por eso nuestra voluntad debe de estar sometida a la voluntad de Dios, y no al corazón. Porque ¿cómo es el corazón? Es malo y perverso. Malo y perverso. Y algunos dicen, a ver, voy a ver qué me dice mi corazón. Si tu corazón es malo y perverso, te va a decir, pues a quién le dan pan que llore, pues voy a echar una canita al aire, como dicen, ¿verdad? No, miren cómo lo dijo Jeremías. Yo ya lo he leído anteriormente. Jeremías 17:9 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso. No dice simplemente es perverso, es extremadamente perverso. ¿Quién realmente conoce lo malo que es el corazón? La respuesta es Dios. Dios. Entonces, quien controla tu voluntad va a tener el control de tu corazón. Por eso es que Pablo exhortaba una y otra vez a los cristianos a los que él ministraba, pero a los tesalonicenses en el capítulo 5 de su primera carta, en el versículo 23, él les dijo que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Este es un proceso de santificación que no se terminará hasta que lleguemos a su presencia, donde ahí seremos completamente glorificados. Ya no va a haber ahí tendencia al pecado, ya no va a haber concupiscencia. Nuestros ojos solamente van a ver la presencia del Señor. Ahí no va a haber el deseo de ver a otra mujer con ojos impuros o con lascivia, etcétera. Ahí va a ser otra onda, como decimos los jóvenes. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible. Que nadie tenga nada que reprenderte en tu espíritu, en tus sentimientos, en tu cuerpo. Que sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que por cierto está muy cerca ya. ¿Cuántos se quieren ir con Él? ¿De veras? ¿Te quieres ir con Él? Bueno, pues hay que alinearnos. Porque si no te vas con Él, te vas a otro lado que está muy caliente. ¿Sí? Así que una manera de preservar el corazón irreprensible, ¿saben cuál es? No tiene ciencia la respuesta. Sometidos a la voluntad de Dios. Punto. Sometidos a la voluntad de Dios. Y Dios lo sabe, porque como hay un conflicto en nuestra voluntad. Yo les decía la semana pasada, Dios no creó robots para controlarnos. Ve aquí, ve allá, haz esto, haz aquello, di esto, habla, piensa. No. Dios nos dio una voluntad para decidir lo que quiero o lo que no quiero, lo que hago, lo que no hago, lo que pienso, lo que no pienso. Dios nos dio una voluntad. Y Pablo, siendo honesto, él habla y describe la batalla que todo ser humano tenemos, diciendo, lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Ahora, yo quiero que vayamos y veamos un poco el contexto. ¿Por qué Pablo viene diciendo esto? ¿Por qué Pablo a partir del versículo 15 empieza a narrar ahí? Pues hay una ley en mis miembros que está por encima de lo que yo quiero hacer, y hago esto aunque no lo quiero hacer. ¿Por qué Pablo viene hablando de esto? Capítulo 6 de Romanos, versículo 12. Veamos un poco del contexto de lo que Pablo viene hablando. Romanos 6:12. Mire el consejo tan profundo de Pablo. Dice Pablo: no reine, que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, en el cuerpo mortal. No somos inmortales, tampoco somos infinitos, ¿sí? Dice: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí está otra vez la palabra concupiscencias. La Nueva Traducción Viviente lo traduce o lo interpreta de otra manera estas palabras de Pablo. Versículo 12 dice la Nueva Traducción Viviente: no permitan que el pecado controle y reine en su manera de vivir. ¿Sí se entiende el versículo? No lo permitas. No lo permitas. No estoy diciendo ni estoy hablando que ya no vamos a pecar porque todos seguimos pecando. Pero una cosa es que cometamos un pecado eventualmente a un pecado que ya se practica. Porque cuando ya un pecado se está practicando constante y continuamente, entonces el pecado ya tomó el control de tu voluntad. No permitan que el pecado controle y reine en su manera de vivir. Esta palabra reinar, palabra clave. Siempre que usted esté escuchando algo, escuche palabras claves. Esta es una palabra clave. Reinar significa regir, gobernar, imponer, subyugar, tener el control y el dominio sobre algo o sobre alguien. En otras palabras, el que reina, el que gobierna, el que tiene su voluntad o el que tiene la voluntad de sus subordinados. Pablo nos exhorta en este caso a no permitir que el pecado reine, que el pecado me gobierne, que el pecado me imponga su conducta, que el pecado tenga el control y el dominio de mi voluntad. Eso es lo que está hablando Pablo, porque dice: no reine, que no te gobierne el pecado. Hay que luchar, hay que trabajar. La vida de un cristiano es una vida de lucha todos los días, los 365 días del año. Inclusive a veces hasta en los sueños tiene uno luchas espirituales que hay que saber cómo batallar con ellas. Así que eso explica una vez más el por qué hay tanta maldad en el mundo. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? La respuesta es porque este mundo se ha dejado gobernar y subyugar por el pecado. El pecado tiene el control de la gente. Y lo peor del asunto es que no quieren volver sus ojos a Dios. Oye, pero te vas a ir al infierno, le dices tú a la gente. A mí me ha tocado hablar con personas y les digo: oye, pero si tú no cambias el rumbo que lleva tu vida, tu estilo de vivir, pues te vas a ir al infierno. Pues no le hace, pero bien vividito los años que pueda tener. No le hace, no me importa. Tú dices que el corazón está cauterizado ya, insensible. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor por el mismo pecado. Por cierto, ¿qué es pecado? Bueno, el pecado es transgresión, violación de la ley, es desobediencia. Pero escuchen esto, mis hermanos, la Biblia dice en Hebreos 3:13 que el pecado es un engaño. ¿El pecado es qué? Un engaño. El pecado es un engaño y es tan sutil que en la mayoría de las ocasiones él o los engañados no se dan cuenta que están siendo engañados. Por ejemplo, ¿cuántos saben que el haber acusado a Jesús, el haberlo azotado, maltratado y finalmente haberlo crucificado fueron actos de injusticia? ¿Cuántos saben eso? Sí. Jesús murió en la cruz como el más vil de los malhechores. Escuchen lo tremendo: sin haber cometido absolutamente ningún pecado. Y así lo mataron,
como se mataba a los malhechores, como los dos que tenía al lado. Esos merecían la muerte, Jesús no. Jesús no cometió ningún pecado. Eso fue muy injusto, ¿sí o no? Pero escuchen, era necesario. Fue injusto el dolor que experimentó Jesús en la cruz, los azotes, la corona de espinas, la lanza que le enterraron en su costado. Todos esos eran actos de injusticia, porque Jesús no pecó, pero era necesario para nuestra salvación, ¿sí o no? Sí era necesario. Ahora, nosotros lo sabemos, que todo ese sufrimiento que experimentó Jesús era necesario, sufrimiento injusto, necesario para nuestra salvación. Lo sabemos porque lo leemos en la Biblia, ¿verdad que sí? Pero todos aquellos que tramaron esa crucifixión de Jesucristo, mire, vamos a ver lo que dice la Biblia en Lucas 23. Voy a leer así rápidamente o narrar solamente las últimas palabras de Jesús estando en la cruz. A mí me impresiona esto. Jesús estando ya en la cruz, voltea a ver a todos sus verdugos y ora al Padre y le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A ver, vamos a pensar un poquito, ¿sí? Mire qué oración tan profunda, ¿eh? Jesús le dice al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pregunta: Herodes, Pilatos, los sacerdotes Caifás y Anás y todos los demás gobernantes que tramaron todo, fíjese cómo tramaron todo. Hicieron que el pueblo pidiera que en lugar de crucificar a Barrabás, crucificaran a Jesús. Y eso lo tramaron con premeditación, alevosía y ventaja, porque la consigna era contra Jesús. Y con esa premeditación, alevosía y ventaja también buscaron falsos testigos con los que intentaban convencer a Pilato que Jesús era una amenaza para el reino. Y la pregunta es: ¿no sabían lo que estaban haciendo? ¿Sabían o no sabían? Bueno, surge otra pregunta entonces. ¿Qué nos quiso enseñar Jesús, o qué nos quiere enseñar, o qué nos quiere mostrar Jesús con esas palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen? Bueno, lo que quiso mostrar Jesús es que, escuchen, el pecado es tan engañoso y tan sutil, porque humanamente, aunque sabían lo que hacían, porque no eran ignorantes, más bien obraron con ignorancia, porque lo que ignoraban y lo que nunca entendieron, toda esa gente que tramaron todo eso contra Jesús, nunca entendieron el plan de redención del Padre para toda la humanidad. Y como Jesús ya sabía a qué venía, sabía que era necesaria su muerte, la muerte en esa cruz, para la redención de toda la humanidad. Pero ni los sacerdotes del templo, ni Pilato, o sea, sus ojos estaban nublados, había escamas en sus ojos, su entendimiento estaba entenebrecido. En otras palabras, el efecto del pecado, y es aquí donde cada uno de nosotros necesitamos entenderlo, el efecto del pecado es tan sutil y tan profundo que cuando alguien peca voluntariamente, aún a sabiendas de que estamos ofendiendo a Dios, o aún a pesar de saber las consecuencias por las que nos vendrán por causa del pecado, aún cada uno de nosotros todavía ignoramos la verdadera naturaleza del pecado. Solamente Dios sabe, lo conoce todos. Por eso una y otra vez el Señor nos advierte acerca del peligro del pecado, y nos habla y nos dice: cédeme tu voluntad, somete tu voluntad a mi voluntad, para que el pecado no te lleve a ofenderme. Incluso hay personas que pecan deliberadamente, aun a sabiendas de que el adulterio es pecado, adulteran. ¿Sí o no? Una persona que está luchando con su identidad y se identifica ahí con la banderita del arco iris, ¿sí? Aun a sabiendas de que su ADN dice una cosa, ellos dicen: yo me siento otra cosa.
Así que el propósito del pecado, entre muchas otras cosas, como ya lo vimos ahí que dice Pablo, es reinar sobre tu voluntad, sobre mi voluntad. Es gobernarnos, es subyugarnos, es esclavizar la voluntad del hombre con el fin de que nuestra voluntad se revele a la voluntad perfecta de Dios. Entonces dice Pablo, sigamos ahí, Romanos 6:12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o lujurias de la carne. Versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Los miembros de todo nuestro cuerpo como miembros de iniquidad. La iniquidad no es otra cosa más que maldad, perversidad. Incluso el diccionario lo define iniquidad como acciones maléficas que se generan aquí en la mente y luego se empieza a pensar maldad y el diablo empieza a meter pensamientos en nuestra mente. Dicen los que conocen que el taller donde le gusta más trabajar a Satanás es en nuestra mente, poniendo pensamientos, ¿sí? Entonces dice ahí, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, de maldad. El pensamiento humanista de esta sociedad en la que nos tocó vivir, que se precia de tener la etiqueta de posmoderna y de muy open mind, el pensamiento humanista dice que la verdadera vida, escuchen, esto es lo que piensa el mundo. Y a veces los pensamientos, las filosofías, las tendencias, las corrientes de este mundo quieren secuestrar nuestra mente, quieren secuestrar nuestra voluntad para que nos alineemos a pensar como piensa este mundo. Ah, pues todos lo hacen. Mucho cuidado. Ellos dicen, el pensamiento humanista dice que la verdadera vida consiste en vivir sin las restricciones que la Biblia establece, para que entonces en ese sentido ellos puedan o se pueda encontrar la verdadera realización personal. ¿Sí se entendió el pensamiento que dije? El pensamiento humanista dice, dale rienda suelta a los deseos de tu carne para que entonces te puedas realizar de manera personal. Hagamos un paréntesis ahí en Romanos capítulo 6 para ver otro de los ejemplos que produce, otro de los efectos, quiero decir, que produce el pecado cuando se apodera de la voluntad. Miren, el mundo dice, dale rienda suelta, o sea, no te sometas a las restricciones que da la Biblia, o sea, dale duro. Vamos a ver qué es lo que hace aquella persona que no se restringe de acuerdo a lo que dice Dios. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo ya había refutado ese pensamiento diabólico humanista cuando escribe acerca de la culpabilidad del hombre. Y el hombre, dice ahí Pablo, que profesan ser sabios. Este mundo dice, no, yo soy muy sabio, yo me la sé de todas, yo soy bien inteligente, a mí nadie me puede decir o me debe de decir lo que yo debo de hacer, yo sé lo que debo de hacer para sentirme feliz, para sentirme realizado. Según lo que dice Pablo, estos que profesaban ser sabios, así entre comillas, dice la Biblia ahí, que en realidad con sus actos se mostraron necios. ¿Cómo se mostraron? Necios, que se traduce tontos, sin entendimiento. Los sabios, necios. Romanos capítulo 1, versículo 24. Dice entonces ahí, por lo cual también Dios los entregó ¿a quiénes? A los sabios necios. Los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias o de las concupiscencias del corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Se está refiriendo ahí Pablo cuando dice que deshonraron sus propios cuerpos al desenfreno de todo tipo de inmoralidad sexual. Perdón. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Estos eran los sabios que se creían muy sabios, pero que con sus actos se hicieron necios. Porque
y así está el mundo el día de hoy. La verdad de Dios dice que Dios creó, varón y hembra los creó. ¿Sí o no? Varón y hembra creó Dios, para que después de haberlos creado varón y hembra, entonces les da otra instrucción Dios ahí en el Génesis, diciéndole: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su mujer. No dice dejará la mujer o dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con otro hombre. ¿Verdad que no dice así? No, esa es la verdad de Dios. La verdad de Dios dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer. Y los dos ya no serán dos, sino una sola carne, perdón. Ese es el orden de Dios. Eso es lo que dice la verdad de Dios establecida en la Biblia. Pero los sabios que se creen sabios, que con sus actos se muestran necios, ellos dicen: tengo derecho a ser feliz sin importar cómo viva y con quién viva. ¿Sí o no? Esos son los sabios que con sus actos se muestran necios. Versículo 25, sigamos leyendo. Romanos 1:25. Cambiaron entonces la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Si alcanzan a ver a lo que se está refiriendo Pablo? Ya desde entonces, ¿sí? Desde allá de Sodoma y Gomorra ya venía todo eso arrastrando el ser humano, y se ha venido corrompiendo conforme pasan los días, los meses y los años y los siglos. Y ahorita el hombre y la mujer están en un deterioro moral impresionante, espeluznante, así, da miedo. Versículo 27. De igual manera, pues como los hombres no se querían quedar atrás, no, pues cómo vamos a competir con el espíritu feminista. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron. Otra versión dice, ardiendo en lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo. Escuchen cómo dice: porque todo tiene una justa retribución delante de Dios. Dice, hombres con hombres, y por esa causa recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Dios es malo? ¿Dios es cruel? No, Dios es justo. Y Él obra con justicia. Y cuando hay pecado, Dios es juez justo que castiga el pecado y reprende el pecado y no soporta el pecado. La pregunta entonces para nosotros, al ver este panorama de esos sabios que con sus actos se hicieron necios, ¿cuál fue la retribución o el pago justo a su extravío? Bueno, basta con que vaya usted al internet y ver ¿cuántas enfermedades incurables de transmisión sexual tan espeluznantes hay en la actualidad como una evidencia de la retribución justa y debida a los excesos y a los extravíos del ser humano en el día de hoy? Y cuando una persona se muere por SIDA o por cualquier otra enfermedad de transmisión sexual, van y le, ¿por qué, Dios? ¿Por qué te lo llevaste, Señor? Pues por pecador. No es otra respuesta. Andaba haciendo cosas indebidas. Y como ellos, versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ahora, escuchen esto. Estamos hablando de la gente que no conoce a Dios, que aunque ven la naturaleza y reconocen la naturaleza como algo creado por Dios, ellos decidieron no aprobar a Dios. Nosotros los cristianos tenemos que aprobar lo que dice Dios, si eres cristiano. Si no eres cristiano,
pues entonces vas a seguir viviendo como se comporta el mundo. Y el mundo dice, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. O sea, no me importa lo que dices Dios en tu palabra. Yo no lo apruebo, porque tengo derecho a ser feliz y quiero mi felicidad. Tengo derechos, dicen ellos, ¿no? Bueno, dice Dios, como Dios es caballero, dice Dios, Dios entonces los entregó a una mente reprobada. O sea, no pasaron la prueba, están reprobados para hacer cosas que no convienen. Estando, miren cómo dice versículo 29, estando atestados de toda injusticia. Esta palabra atestar es estar atiborrados hasta arriba, así atestados. Estando atestados de toda injusticia. Yo les decía hace unos meses atrás, hablando de este tema acerca de la injusticia, que uno de los pecados más graves que está cometiendo el ser humano en el día de hoy se llama injusticia. Todo tipo de injusticia, ¿sí? Porque la injusticia lleva a cometer otros pecados. Dice, estaban ellos atestados de toda injusticia. Y vean la lista, atestados de fornicación. ¿El que fornica es injusto, sí o no? Sí, sí es injusto. Y estos estaban atestados, ¿sí? Esta es otra evidencia más de por qué el mundo está como está. Y ya lo dije, porque el mundo, la gente, le entregó su voluntad a la injusticia, la fornicación, la perversidad. Estaban atestados de avaricia. Y la avaricia lleva a la gente a la codicia. Escuchen, Pablo le está hablando a los cristianos de Roma y les está diciendo, no se hagan como la gente de este mundo. Que la gente de este mundo sean avarientos y codiciosos, pues así son la gente del mundo. Pero los cristianos, avarientos y codiciosos, no, y sí los hay. Ministros avarientos y atestados de codicia diciendo, trae 1,000 y Dios te va a dar 10,000, y trae 10,000 más y Dios te va a dar 50,000. Codicia. ¿Qué hay detrás de todo eso? Codicia, avaricia. Sí los hay, pero están atestados. Y eso es injusto. Eso es injusto. ¿Tenemos que darle al Señor, sí o no? Hay que darle al Señor, pero cada uno dé como propuso en su corazón. Esa es la verdad de Dios, así se da. Así se le da a Dios, ¿sí? Estando atestados de avaricia, de maldad, llenos de envidia. ¿Por qué aquel sí los bendecido y a mí no? Escuchen, mis hermanos, si Dios nos está hablando esto, es porque nos está advirtiendo a que este tipo de pecados no lleguen ahí y empiecen a gobernar tu voluntad. Porque luego nos encontramos a veces haciendo preguntas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué a él sí y a mí no? Yo lo hago mejor que él. Envidia, homicidios, contienda. Escuchen esto, hablando de los homicidios. A lo mejor tú podrás decir, yo no he matado literalmente a nadie, porque si hubieras matado a alguien no estarías aquí, estarías en la cárcel o andarías por ahí prófugo de la justicia, ¿verdad? Pero escuchen esto, a veces matamos con lo que hablamos, matamos con palabras. Por eso es que Salomón dijo, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. O sea, no necesitas enterrarle una espada a alguien para matarlo con lo que digas ahí. Eres un inútil, no me sirves para nada. Eres un tonto, estás igual que tu mamá, estás igual que tu mamá, estás igual que tu padre. Cuidado, mis hermanos, cuidado. Yo les he contado en alguna otra ocasión y hoy viene a mi mente esta ilustración. Es un hecho de la vida real, ¿sí?
Un hombre ahí jugando con su niñita de 5 o 6 años. Venga, le decía mi prostitutita, en la palabra clave, así literal, la maldición clave. Venga mi prostitutita, venga. Y ahí va la niña y jugaba con el papá. Y venga mi prostitutita. Y la niña fue creciendo con eso en su mente. La prostitutita era la prostitutita. Y cuando despertó a la vida, se dio cuenta lo que significaba ser una mujer prostituta. ¿Saben en qué terminó esa prostitutita? Siendo una prostituta de oficio. ¿Todo por qué? Porque a veces con nuestras palabras matamos a la gente, asesinamos a la gente. Mucho cuidado, mis hermanos. Mucho cuidado. ¿Por qué nuestra voluntad mejor no llevamos a bendecir en lugar de maldecir? Qué bendición eres, hijo. Qué bendición. Yo prefiero que andes de aquí para allá jugando, porque cuando los niños son inquietos, ¿cuántos saben que los niños son inquietos? Son inquietos, y eso es muestra clara de que están sanos. ¿O qué? ¿Lo quieres ver en el hospital? No, hay que bendecir a nuestros hijos. No decirle, eres un tonto. ¿Por qué mejor no lo cambias y le dices, qué inteligente eres, hijo? Qué inteligente eres, hija. Y le aconsejas y le instruyes con lo que dice Dios en su palabra. Instruye al niño, instrúyelo. Dice instrúyelo, no dice maldícelo. ¿Verdad que no dice así? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, estos eran los sabios que con sus hechos se convirtieron en necios. Soberbios, altivos, inventores de males, inventan males. Le voy a hacer daño a aquel, le voy a inventar una maldad, una mentira, y destruyen a la gente. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, aquí está, mire el efecto del pecado, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Ah, qué bueno! Tienes derecho a ser feliz, no le hace que sea con una persona del mismo sexo. No, arrepiéntete. A eso debemos llevar a las personas, que cuando vemos el pecado cómo está reinando en la voluntad de las personas, entonces no, vayamos ahí, arrepiéntete. Regresemos a Romanos capítulo 6 y vamos a terminar. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, aquí está el otro lado de la moneda, preséntalos a Dios mismo, presentaos vosotros a Dios mismo como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Noten, palabra clave, enseñorear. La palabra enseñorear significa ser el Señor, ser el amo, ser el dueño, ser el apoderado legal, en este caso de nuestra voluntad, y no el pecado que se enseñoree de ti. Que Jesús sea el Señor de nuestra voluntad. En otras palabras, como ya no andan en la carne, dice Pablo, sino en el Espíritu, el pecado ya no es su amo, su dueño, porque hemos sido comprados a precio de sangre. Ahora somos propiedad de Dios, somos propiedad de Cristo. Por lo tanto, como fuimos comprados, ahora somos los doulos de Cristo, es decir, los esclavos de Cristo. Y de eso estamos hablando en la clase. O de eso hablamos en la clase el día de hoy. Así que es importante que entendamos que el enemigo va a tratar de seducirnos a través de alguna debilidad de la carne, produciendo en nosotros un deseo puesto en la mente que nos lleve a un proceder contrario a la voluntad de Dios. En otras palabras, la voluntad tiene relación con el desear y el decidir. Desear y decidir. En otras palabras, tú decides lo que deseas.
porque lo que gobierna la voluntad es un deseo que te impulsa a decidir. Si tu deseo es Dios, tu impulso a decidir será buscar a Dios y obedecer su palabra. Si tu deseo es Dios. El autor del Salmo 73, Asaf, él dijo, haciendo una pregunta: ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti, Señor? Y fuera de ti nada deseo. Nada deseo. Sin embargo, ¿cuántos cristianos hay el día de hoy tan arraigados en los deseos de este mundo? Los deseos de este mundo. Fuera de ti, Señor, nada deseo en este mundo. No estoy diciendo que no necesitamos el dinero para vivir todos los días, lo necesitamos. Necesitamos trabajar, necesitamos dinero para pagar la renta, para pagar el alimento, todo, especialmente hoy que está caro. Pero dale su lugar a Dios. Si es que Dios gobierna tu voluntad. Si no, pues dásela a quien tú quieras. Ahora, pero aquí el mismo autor, Asaf, el autor del Salmo 73, también él manifiesta su lucha contra la carne, contra la voluntad. Y mire la lucha cuando dice el versículo 26: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Como él era la roca, como él era la porción, que era lo que necesitaba, entonces su deseo estaba en hacer la voluntad de Dios. Ahora, eso es si tu deseo es Dios. Si tu deseo es la carne, pues tu impulso a decidir será satisfacer los deseos de tu carne o de la carne. La Biblia habla en el Salmo 10, dice, Salmo 10:3, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Si el deseo de una persona no es Dios, será la carne y así va a actuar, como este hombre. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Seguimos Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, doulos, esclavo, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la desobediencia, o sea la obediencia para justicia? Este mismo versículo 16 en la Nueva Traducción Viviente dice más claro. Lo leo así. Dice Pablo: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo llevará a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo llevará a la vida eterna. Pero tú decides. Todos y cada uno decidimos. Lo que Pablo ahora está diciendo es que cuando alguien obedece a Dios o al pecado, de una o de otra manera está deseando y está decidiendo. En otras palabras, cuando obedecemos y sometemos la voluntad, ya sea a Dios o al pecado, en ese sentido nos estamos convirtiendo en esclavos de lo que obedecemos, o a Dios o al pecado. Por lo tanto, mis hermanos, Dios quiere crear una conciencia en todos nosotros. Y por favor, hermano, yo te pido que también ayudes a tus hijos jóvenes y a tus hijos más pequeños a crear esta conciencia. El pecado quiere secuestrar nuestra voluntad, quiere enseñorearse de nuestra voluntad, porque él sabe que si se enseñorea de tu voluntad, se enseñoreará de tu corazón. Y hay que enseñarles a nuestros hijos: cuidado, 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 no te vayas por ese camino, no te vayas por aquí, este es el camino. ¿Sí lo haces?
¿Sí lo haces o no lo haces? Si no lo haces, velo haciendo ya. ¿Sí? Toma la responsabilidad. Somos tentados, seducidos, arrastrados, esclavizados cuando nuestra voluntad está sometida al pecado, pero también cuando nuestra voluntad está sometida a la voluntad de Dios, entonces seremos liberados, seremos protegidos, seremos sanados y podremos resistir cualquier tentación que se nos presente en cada día de nuestra vida, porque todo lo que rige y lo que controla y administra la voluntad es el corazón. Todo lo que rige tu voluntad, ahí, si es el pecado, si es Dios, tendrá lugar en tu corazón. Y el corazón se gobierna por la voluntad. Y quien entrega su voluntad, ya sea a Dios o al pecado, está entregando el corazón. ¿Qué está entregando? El corazón. Y ahí, en el corazón, según la Biblia, está la esencia de lo que todos nosotros somos. Aquí está en el corazón. La esencia de lo que tú eres no está en lo que tú representas. Puedes tener un excelente trabajo, puedes tener un excelente oficio, puedes tener el mejor negocio, pero la realidad de lo que se puede ver en ti está aquí en el corazón, en el alma. Así que por eso es que el Señor nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué dice Dios? Dame tu corazón. Que tu voluntad y nuestra voluntad esté sometida a la voluntad de Dios. Voy a compartirles una palabra que Dios puso en mi corazón. ¿Sí? Escúchala con atención. Esto es algo de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, te dice el Señor. Retenga tu corazón mis razones. Guarda mis mandamientos y vivirás. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes por delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos, te dice el Señor. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Por lo tanto, finalmente te dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón, y entonces verás por mis caminos, te dice. Mirarán tus ojos por mis caminos, te dice el Señor. ¿Cuántos quieren hacerlo? Yo quiero hacerlo, yo quiero entregarle mi corazón al Señor. Y no es que el Señor no lo tenga, sino que Él lo gobierne, que Él reine cada día, cada momento, cada instante. Que en la lucha que cada uno de nosotros enfrentamos con nuestra voluntad, tú puedas decirle: Señor, mi corazón es tuyo. Estoy luchando con esta tentación, estoy luchando con esta tendencia, estoy luchando con esta debilidad. Mi corazón es tuyo, por lo tanto voy a someter mi voluntad a tu voluntad. ¿Cuántos quieren hacerlo? Ponte de pie entonces. Y si tú quisieras venir aquí al frente y de una manera simbólica decirle al Señor, acercarte aquí al trono de la gracia, a los pies de Jesús, puedes hacerlo. Puedes venir aquí al frente y levantar tus manos, o si quieres hacerlo ahí en tu lugar, también lo puedes hacer. Levanta tus manos a Él. Levantar las manos es un símbolo de poder decirle: Señor, estoy rendido a ti. Estoy rendido a ti, Señor. Como cuando aquel delincuente es agarrado por la policía, lo primero que le dicen: levanta las manos. Señor, levantamos nuestras manos a ti porque estamos rendidos ante tu presencia. Estamos rendidos, Señor, bajo tu poder, bajo tu autoridad. Estamos bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Oh, tú eres el Altísimo, Señor. Y cuando la Biblia dice que tú eres el Altísimo, el Elión, el Altísimo, es que no hay nadie por encima de ti, Señor. Tú eres el Shaddai también, eres el Dios Todopoderoso. Y cuando la Biblia dice que eres el Dios Todopoderoso, es porque no hay nadie más poderoso que tú, Señor. Oh Dios, aquí está nuestra vida, aquí está rendida nuestra voluntad a ti, Señor. Toma el control, Señor, toma el asiento, toma el lugar que te pertenece en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Y no permitas que el pecado reine más en nuestros corazones, Señor.
Más bien, Señor, ayúdanos, fortalécenos cada día, cada momento, Señor. Cuando nos venga la prueba, cuando nos venga la tentación, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón estén llenos con tu palabra, Señor. Tú nos adviertes cada día. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Hay mucha maldad alrededor del mundo y la maldad seguirá multiplicándose. Pero si permanecemos en ti, Señor, y tu palabra permanece en nuestro corazón, entonces seremos verdaderamente tus hijos, Señor. Y no todo aquel que te diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que esté dispuesto a someterse a tu perfecta voluntad. Esos son los que entrarán a tu reino, Señor. Queremos ser de esos, Señor. Que podamos tener la posibilidad de poder entrar a formar parte de tu reino por toda la eternidad, cuando terminen los días de nuestra vida en este mundo, Señor. Esa es nuestra morada final, llegar a ti, Señor, llegar hasta tu presencia y por toda la eternidad adorarte, Señor, por toda la eternidad exaltarte, por toda la eternidad poder cantar con los millones y millones de ángeles que rodean tu trono, diciendo santo, 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 digno eres de toda la gloria y de toda la honra, Señor. Aquí estamos, Señor. Rendimos nuestra voluntad a la tuya, Señor. Perdónanos si hemos fallado. Perdónanos si nos hemos deslizado. Perdónanos si te hemos ofendido, Señor. Aún a sabiendas de que pecamos y te ofendemos, Señor. Y aún a sabiendas de que podemos, Señor, saber las consecuencias, todavía continuamos pecando, Señor. Pero ayúdanos, perdónanos, fortalece nuestro ser interior cada día, Señor. Queremos que cuando tú vengas, Señor, por tu iglesia, podamos irnos contigo y pasar toda la eternidad contigo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor. Te entregamos nuestro corazón a ti, Señor. Y no nos vamos a confiar en nuestra propia prudencia, Señor. Cuando tú dices, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, entonces, Señor, queremos ver tus caminos, por lo tanto, te entregamos nuestro corazón. Entrégale tu corazón al Señor y dile, Señor, aquí está mi corazón delante de ti, te lo entrego completamente, Señor. Síguelo moldeando, Señor. Sigue haciendo la labor del hombre que trabaja el barro, Señor, del alfarero. Sigue trabajando en nuestro corazón, síguelo moldeando cada vez más y más a tu imagen, Señor. Sigue perfeccionando tu obra en nosotros, Señor. Sigue tratándonos, Señor. Sigue puliéndonos, Señor. Sigue quitando la escoria de nosotros, Señor. Todo lo que nos pueda estar estorbando, Señor. Que un día podamos entrar a tu presencia, Señor. Límpianos, purifícanos de todo pecado y de toda maldad, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dale el aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra siempre, Señor. Amén, amén y amén. Dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón y mirarán tus ojos por mis caminos. Amén. Que Dios les bendiga. Vámonos con esta palabra en nuestro corazón. Despídanse unos a otros y nos vemos el miércoles, los que vienen el miércoles o el próximo domingo a la 1 de la tarde. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.